Doctor Martín Azanza Peregrino, doctor en Medicina Natural, especializado en epigenética biomédica y nutrición personalizada. Buenas tardes, Martín, y gracias por participar de este programa de salud para la Caja de Pandora. Buenas tardes, Carlos. Es un placer volver a encontrarnos con la gente de la Caja de Pandora y contigo personalmente. Gracias, Martín. Un saludo formal para el doctor Américo Priore, doctor en psicología. Bienvenido, doctor Priore. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Y doctor José Andrés Blay Aloy, doctor en medicina osteopática, especializado en neuropercusión osteopática funcional. Costó, pero salió. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por el programa. Bueno, dedicando un pequeño espacio, un pequeño y merecido espacio, por supuesto, a que, como veníamos diciendo, es importante que cada uno defina en cierto modo cómo llega desde su colocación profesional particular a esta propuesta, y luego vamos a dedicar, por supuesto, un merecido bloque a lo que es este nuevo hijo, que se trata de ya sí una metodología multidisciplinaria. Doctor Martín Azanza Peregrino, ¿qué es la epigenética? Bueno, la epigenética la vamos a intentar explicar para que todo el mundo la entienda. Vamos a suponer que vos y yo, Carlos, somos directores de orquesta. Sé de buen nombre que vos sos muy allegado a la música. Si nosotros dos fuéramos directores de orquesta y cada uno de nosotros tuviera a sus instrumentistas en la orquesta, y viene José con una partitura, por ejemplo, de Bach, aire, para que ejecutes vos con tus instrumentistas y yo con los míos, y a Américo lo ponemos de oyente, él nos tendría que decir si se escucha exactamente igual. Los dos estamos interpretando la misma partitura, ¿eh? Yo como director y vos como director, cada uno con sus instrumentistas. Américo, con buen criterio, diría, no, exactamente igual no suena. La genética de la partitura es la misma. La epigenética de la partitura es lo que hace a la diferencia. Porque vos le pondrás tu impronta, yo le pondré la mía. Cada uno de tus instrumentistas tendrá sus hábitos, tendrá su manera de ejecutar el instrumento, como los míos tendrán los propios. Es decir, la epigenética es lo que está etimológicamente por encima de la genética, porque el prefijo epi significa por encima o sobre la genética. No porque sea más importante, sino porque explica ese componente de la genética, de la expresión de los genes, en este caso de las notas, de la ejecución de las notas, que cada uno puede poner como impronta y que nos da ese carácter de variabilidad interindividual, lo que hace que cada uno sea diferente. Todos tenemos una carga genética determinada, unos 25.000 genes, pero cada uno los expresamos en función de nuestro grado de estrés, de nuestro modo de vida, de lo que consumimos como alimentos, de cómo nos nutrimos, de las emociones con las que consumimos esos alimentos. Entonces es el campo de la epigenética, es decir, a iguales partituras, diferentes ejecuciones, diferentes instrucciones que le damos a los genes para que se expresen de una o de otra manera. Doctor Américo Priore, en general las personas tenemos muy en claro por qué vamos a un psicólogo, pero no demasiado tenemos en claro si un doctor de psicología nos tiene que explicar, por supuesto que de la manera más amena posible, qué es la psicología, qué es lo que hace. Aquí estamos en un momento ideal para escuchar ese tipo de... Bueno, gracias por tu introducción. Yo al hilo y continuando lo que el doctor Azanza estaba comentando, en este modo particular de ejecutar la sinfonía o la partitura, ¿no es cierto?, la música, es que entonces entramos desde la educación, desde lo pedagógico y desde lo psicológico. O sea, como proceso de que las personas podamos entender que podemos tener un nuevo estilo de vida, un estilo de vida más saludable, que nos lleve al bienestar, que podamos vivir realmente felices, que a veces no nos lo permitimos por muchas circunstancias. Por lo cual, entonces hay un acompañamiento de las personas, y en eso entra la psicología y la educación, un proceso psicoeducativo para poder generar un estilo de vida saludable, tener conciencia de un estilo de vida saludable, y en eso es no posicionándonos en lo que pudiera ser un consultante de la psicología, que esa es otra cuestión.
Aquí se trata de un proceso de reubicación, de reconexión con uno mismo y fundamentalmente de toma de conciencia. ¿Vale? Doctor José Andrés Blay Aloy, estamos con que su especialidad es la osteopatía y ahí ya, por ahí es menos común encontrar a alguien que esté muy seguro de que por tal problema tiene que ir a un osteópata. Más bien hay gente que no tiene muy claro de qué se trata la osteopatía, que no entiende que esté asociada a la medicina, que piense que es una pura terapia alternativa que no requiera demasiada formación. Entonces, en definitiva, doctor Blay Aloy, ¿qué es la osteopatía? Bien, muchas gracias por la pregunta y concretamente voy a explicar referente a la osteopatía y la relación que tienen con las demás disciplinas, ¿no? Principalmente la medicina osteopática tiene diferentes vertientes, pero para ello voy a entrar en detalle. Osteopático ya la parte de los huesos y las partes articulares tiene un efecto sobre el organismo de forma generalizada que pueda tener tres factores que esto ya se conocen desde antiguamente, desde el principio del siglo pasado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la medicina osteopática recoge toda la parte física, toda la parte también emocional que puede haber sobre el paciente y la parte bioquímica. Esos son los principios de la medicina osteopática. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día se entiende la osteopatía el que está el quebrantahuesos, ¿no? El que va pom pom, hace clic clic y ya eso es osteopatía. No es osteopatía. O sea, la osteopatía tiene una visión muy amplia y puedo hablar como doctor en medicina osteopática que realmente la osteopatía verdaderamente en Europa no se está haciendo del todo correcta. Ahora bien, y tampoco en América, pero no voy a entrar en detalle en ello. Simplemente lo que quiero dar a entender de que la medicina osteopática ha tenido un cambio durante un siglo bastante considerable. Con eso quiero decir y introducir que la medicina osteopática en la cual estoy aplicando y dando mi formación y también aplicando a mis pacientes concretamente es la relación de estos tres factores. Lo vuelvo a repetir: la parte física, la parte emocional y la parte bioquímica. Pero la parte física es la que estoy más centrado porque es donde más problemas directos tiene el paciente y por eso mismo la manipulación o el movimiento de las articulaciones que están desalineadas tanto del cráneo como de la columna vertebral o también incluso las extremidades de los pies, la rodilla, la pelvis, los hombros, los codos, las manos, todas ellas cumplen una función y están interrelacionadas con el resto del cuerpo y con el cerebro. Si se consiguen esa estabilidad, conseguimos una mejor funcionalidad del organismo. Y muchas veces cuando existe un desequilibrio, tanto fisiológico, bioquímico o emocional, también cambian las articulaciones en su posición. Y entonces yo lo que hago es ayudar a que cumplan bien esas funciones y también derivar en las áreas que necesitan más hincapié, pues dentro de lo que es la nutrigenética o lo que es la epigenética del doctor Azanza, como también la parte emocional en la cual es importante para derivarlo cuando ya son casos ya complejos que son necesarios, en los cuales también el doctor Américo puede abordarlos de forma más profunda. Pero lo importante es que ese vínculo en el cual estamos trabajando también lo comprende la medicina osteopática. Yo estoy hacer un resurgir de la medicina osteopática porque considero que está mal interpretada en muchos países. Y espero que me haya explicado lo suficiente para poder dar un pequeño perfil de lo que es la medicina osteopática, ¿sí? Ahora pasamos al bloque relacionado con escuchar por parte de ustedes todo lo que es el alcance de este proyecto, de esta propuesta, de esta realidad que es la clínica medicina multidisciplinar holística. Entendí que el espíritu de fondo era el tratamiento de patologías osteoarticulares y osteomusculares relacionadas con el dolor intenso y que requieran de apoyo psicológico. También me hablaban de distintas ideas fuerza, como la de también plantear un reseteo de la salud psico-osteonutricional, emprender esta dinámica como un camino y un aprendizaje y un proceso de A3, es decir, a partir de tres propuestas
diferentes en un proyecto multidisciplinario. Nos hablaban de acompañamiento y también, en el sentido más espiritual de todos, emprender algo nuevo de una manera nueva. Entonces, y como yo les comentaba en la producción de la nota, qué mejor que entrar en una pequeña tertulia a partir de que cada uno despliegue la idea fuerza principal que quiera en relación al espíritu de la clínica medicina multidisciplinar holística. Muy bien, voy a empezar yo por respetar el mismo orden de la primera rueda. Me gusta que hayas recordado que el eje, digamos, la espina de aquí es ese reseteo. ¿Qué significa resetear? Volver a componer algo que se supone que ya tiene ciertos vicios. En el sistema de salud hay ciertos vicios. Hay mucha supraespecialización, muchas veces en detrimento de la atención individualizada y personalizada. Hay pacientes hipermedicados, hay muchas veces inatención de cierto profesional de la salud respecto de su consultante o de su paciente. Entonces nosotros entendimos que todo eso va generando cortocircuitos en la salud emocional, en la salud física, en la salud nutricional, en la bioquímica de la persona. Entonces hablamos de un reseteo, que bien viene a colación ahora en tiempos de epidemias o de viriasis, ¿no es cierto? Si uno tiene un virus, tiene que tener un antivirus en un ordenador. Nosotros estamos proponiendo eso, estamos proponiendo un reseteo en los tres órdenes, en el emocional, en el psicológico, en el nutricional y bioquímico, y en el osteomioarticular u osteomuscular, justamente para llegar al equilibrio, para promover en cada uno de nuestros consultantes esos mecanismos de homeostasis, de equilibrio, de sanación, para reencontrarnos en salud. Entonces yo entiendo un poquito tú le llamas pregunta de fuerza, ¿verdad? La entiendo justamente como la principal de nuestras fortalezas. ¿Estamos ofreciendo algo diferente? Sí. No es común ver a profesionales que destacan, como es el caso de los doctores Blay y Priore, en sus especializaciones, hacer, digamos, comunión con un profesional como yo que se dedica a otra área. No es común el trabajo multidisciplinar, pero entendemos que para la salud presente y futura es absolutamente necesario. Tenemos que entender lo que somos en esencia los seres humanos, que somos organismos complejos e integrales. Entonces, la supraespecialización está muy bien para un problema muy concreto, pero nosotros atendemos muchísimas veces patologías que cursan con procesos inflamatorios. Entonces aquí podemos tener algo que decir los tres. Esa inflamación genera dolor, terreno del doctor Blay. Esa inflamación normalmente tiene un terreno bioquímico previo, que es mi terreno, y está acompañado de emociones que el doctor Priore es quien acompaña en esa gestión. Esa es mi respuesta respecto de tu inquietud o de tu pregunta. Creo que ese eje es el que nos va a dar con vida 20 o con vida 21, en lugar de pensar en cualquier tipo de manifestación vírica en el organismo. Sí, la posibilidad, de la cual yo creo que estamos muy felices, ¿no es cierto?, muy contentos, de un abordaje interdisciplinar, de un abordaje para un verdadero resolución positiva de los problemas que pudiera tener quien nos está escuchando. En la vida nosotros sabemos que podemos cambiar y hay muchas personas que piensan que ya no pueden cambiar. Nosotros queremos dirigir nuestra palabra y nuestra profesión y nuestra actuación a esas personas que piensan que no pueden cambiar, que no pueden hacer esa transformación que el doctor Martín Azanza recién comentaba, de transformación, que no pueden pasar por una consulta con tres disciplinas pero interrelacionadas y un proceso educativo, de reeducación, de revisión de mi estilo de vida, de mi forma de vivir dirigida hacia el bienestar y la felicidad, porque no es más que esto lo que proponemos, es lograr una revisión, una toma de conciencia, vuelvo a repetir lo fundamental,
y en un trabajo que concretamente podemos hacer los tres profesionales, desde las tres visiones, en unificación, en unidad, porque en el fondo el ser humano es una unidad. Doctor Blay. Bueno, muchas gracias. Y bien, la verdad es que me encanta escucharles a los doctores, pero porque siempre muy enriquecedor para todas las perspectivas en las cuales estamos hablando y muy importantes para los que escuchen. Concretamente en lo que es referente a la parte que todo ser humano, y en su parte especialmente de su estado de alma, o también incluso en su estado de paz o de tranquilidad, es muy importante sobre todo poder llegar a esa paz. Una de las partes en las cuales estoy siempre intentando ayudar a todos los pacientes, ¿cuál es? Pues principalmente que tengan esa paz, pero vamos siempre por ciertos factores que influyen a ello, y cuando normalmente existe una alteración sobre una parte hepática, pues lógicamente una buena alimentación va a ayudar a ello, y si necesitamos un buen consejo, pues psicológicamente nos ayuda. Pero cuando el cuerpo, normalmente he tenido muchos pacientes y niños que han tenido que en el momento que han cambiado su estructura, os han modificado las partes que más han generado tensión, dolor, inquietud, tensión, y no hay paz en ellos, está provocando un malestar en el cual se desequilibra todo el organismo, hasta esa paz que necesitamos todos y esa tranquilidad que realmente buscamos todos para estar viviendo conforme estamos viviendo. Y por eso mismo es importante, dentro de la perspectiva también vista y espiritual, que también es importante, en la que necesitan también los pacientes para su paz y tranquilidad. Doctor Asanza Pellegrino, doctor Priore, doctor Blay Aloy, cada uno de ustedes podría compartirnos un caso clínico, multidisciplinar por supuesto, didáctico, esclarecedor, significativo. Bueno, vamos a hablar de un caso concreto de fibromialgia, y de alguna manera con este caso puedo englobar a otros consultantes que nos han contactado por síndrome de fatiga crónica o por encefalomielitis miálgica o por artritis polireumatoide, es decir, algunas de origen autoinmune como puede ser una poliartritis y otra de origen netamente inflamatorio como es el caso de la fibromialgia. La fibromialgia todos sabemos que tiene un origen, una etiología desconocida aún, o al menos no validada científicamente, es decir, no se puede decir que se debe concretamente a determinada área, pero sí se cree que es una especie de síndrome, es decir, hay diferentes vectores, diferentes síntomas que van haciendo y definiendo a un paciente fibromiálgico. Uno de ellos es el vector emocional, personas que suelen tener una inadecuada gestión de ciertos traumas en su vida, y esa es la parte que Américo gestiona, acompaña y colabora en el proyecto. Evidentemente, un paciente con cualquiera de estas patologías que mencioné tiene dolor. El dolor es lo que le incapacita, el dolor es lo que le resta calidad de vida. De eso se encarga el doctor José Andrés Blay Aloy, es decir, de tratar los focos de dolor, los focos justamente neuropáticos del dolor a través de la neuropercusión, es decir, estimulando la oxigenación de ciertos tejidos para desinflamar. Evidentemente, si hablamos de oxígeno, estamos hablando de sangre, estamos hablando de nutrientes, y es donde entro yo, a hacer esa parte bioquímica, es decir, qué es el alimento que necesita el paciente, cuál no, cuáles son los nutrientes que le hacen falta en concreto, y para eso utilizamos la epigenética. La epigenética nosotros la utilizamos como una herramienta de nutrición personalizada. Es decir, los tres nos servimos a los intereses de los demás, de manera interdisciplinar, para cualquier abordaje que requiera de una atención de las tres vertientes, y que, siento decirlo, pero casi todas las enfermedades implican un componente o un vector emocional, un componente osteomuscular y un componente nutricional y bioquímico. Entonces, en ese sentido, si tenemos que hablar de un caso concreto, podríamos mencionar cientos, pero realmente nos estamos centrando más en todo aquello que incapacite en cuanto a dolor, que incapacite en cuanto a gestión emocional, y que, digamos, nos ayude a resolver ciertas cuestiones bioquímicas y nutricionales que apoyen el trabajo de los otros dos, es mi caso en concreto. También tenemos casos de depresión, tenemos casos
de personas con ansiedad, con trastornos maníaco-depresivos, que evidentemente, tanto desde la medicina osteopática, desde la epigenética biomédica y desde la psicología, deben ser abordados. Deben ser abordados para que ese tratamiento tenga resultados de mejoramiento de la calidad de vida en tiempos concretos. Uno no puede tener a una persona padeciendo dolor años, ¿no? Tiene que actuar en consecuencia e intentar mejorar la calidad de vida, independientemente de la etiqueta. Aquí no se trata de decir esta persona tiene tal enfermedad, aquí se trata de decir esta persona tiene esta situación de salud y tenemos que mejorarla. Todos cuando nacemos con dos pasaportes, el de la salud y el de la enfermedad, y depende de dónde decidamos viajar y qué maletas llevemos, pues tenemos que pagar más o tenemos que pagar menos. Distintos peajes que se pagan en los aeropuertos de la vida, por decirlo de una manera. Si uno decide alimentarse mal, si uno decide tener emociones negativas, si uno no lleva un correcto calzado, no hace una buena pisada, no tiene una correcta postura, una correcta posición de columna, evidentemente tendrá que sacar su pasaporte de la enfermedad. Ayudamos justamente a eso. Ponemos el visado en el pasaporte de la salud, en el pasaporte del bienestar y en el pasaporte del equilibrio. Creo que, no sé si lo estoy explicando bien, pero me parece a mí como la forma más integrativa de explicar lo que podemos hacer los tres y lo que queremos hacer los tres. Finalmente lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de las personas y estamos convencidos de que vamos a conseguirlo porque ya tenemos los resultados que lo demuestran. Al hilo de lo que estás comentando muy bien, este proceso tiene que ver con una psicología que ha dado pasos, tiene que ver con una ciencia que no se estanca en un autor o en dos, tiene que ver con una formación que requiere investigación de nuestra parte, como es la que nosotros constantemente hacemos en base a lo que vamos atendiendo. Y tiene que entenderse que tenemos que enseñar a las personas que ayudamos y que acompañamos que esta psicología, esta ciencia médica, se trata de un ser humano completo que ya vemos por lo que estábamos muy bien escuchando y estamos tratando de explicar, tiene muchos vectores, son muchas las variables y tenemos que tenerlas en cuenta todas. Tenerlas en cuenta todas entonces implicará procesos de acompañar esa toma de conciencia con estrategias concretas y ya no solo con la vieja consulta analítica o estas cosas que son útiles, todo es de tener alta apreciación, porque la ciencia se conforma con una historia humana, con la historia de la humanidad. Pero también es cierto que los nuevos aportes, últimos aportes en esta toma de conciencia y en estas posibilidades estratégicas, de llegar a estar más serenos, más unificados con uno mismo, con menos nivel de ansiedad, con menos niveles de hacer por hacer y con mucha más conciencia de ser. Entonces, en ese proceso es en el que estamos abocados. Por eso hablamos de la complementación alimentaria, epigenética, desde complementos naturales, desde un estilo de vida, de cómo comemos, cómo nos nutrimos a nivel relacional, con nosotros mismos fundamentalmente y con los demás, y cómo ese interior compuesto de sistema nervioso, músculo, esquelético, también necesitamos para el alivio lo más rápido posible de ese dolor y de ese malestar. Entonces, por supuesto que el objetivo primero es evitar que esa persona siga sufriendo. Y nuestro objetivo primero a nivel médico es evitación del dolor. Desde ahí entonces es que estamos trabajando. Y por supuesto que la eficacia, como decía el doctor recién, y nuestros compañeros, los dos compañeros, es casi 100% eficaz. Es casi un cheque en blanco que podemos firmar. ¿Por qué? Porque es el organismo que se recupera. Cuando tú le das a la planta el agua y el solcito, la planta crece. Y yo creo que en esto podemos estar hablando horas, pero es el organismo humano el que se recupera. Nosotros no curamos a nadie.
es darle la posibilidad al organismo para que se recupere. En esa visión es fundamental entonces la recuperación constante de cada uno de nosotros, porque nosotros también somos seres humanos los que ayudamos a otros a crecer. Entonces nosotros también estamos implicados y en eso estamos a la par, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que muy bien. Muchas gracias. En eso nos vamos. Bueno, pues esa es un poco la idea. Está ahí, por no repetirme también de lo que están diciendo, que ha sido perfecto, y todos los pasaportes de los que hemos hablado, claro, también. Qué buen ejemplo. Entonces, sí que para que no resulte igual un poco complejo para el que lo escuche, sí que para poder un ejemplo sería pues un paciente mismo en el cual tiene una serie de estrés hasta un grado que pues se pueden medir, los diferentes grados que puede haber de estrés, que pueda generar tanto un estado emocional alterado por motivos X, de lo que estamos hablando, como también una toxicidad de su alimentación que pueda generar una alteración, pero también en el organismo, que esa es mi parte, en la cual también genera unos cambios de las posiciones de lo que es las articulaciones, y solamente por milímetros que pueda desplazar cambia la postura, pinza el nervio y genera dolor. Y a veces empiezan por molestias. Entonces la molestia o el dolor es un síntoma que nos ayuda a que algo no está funcionando bien en el organismo. Entonces el cuerpo nos avisa, nos saca la tarjeta y nos dice amarilla, que si no se va a poner roja. Y claro, el cuerpo nos avisa de alguna forma, y si no se da solución a ello, o presta una atención a su cuerpo, luego viene la tarjeta roja, como en el fútbol, ¿sí? Entonces, eso es un poco a tener en cuenta, y lo que se busca es que darle el equilibrio que se necesita en las partes más fundamentales, y que pueda aportarnos a que el paciente no llegue a un estado degradado en el cual luego le cuesta resurgir de su estado tan avanzado que tiene de sus patologías. Estamos dispuestos a ayudar a aquel que está muy mal, pero también ayudamos también en la prevención de que no lleguen a ese punto, y eso es muy importante. Sí, exacto. Doctor Martín Azanza, ¿de qué trata un perfil biológico nutricional? Bueno, todo esto ha surgido también con la inquietud de la utilización de las nuevas tecnologías. La anamnesis de cualquier profesional sanitario que normalmente se hace en consulta, la anamnesis es esa serie de preguntas que un profesional le hace a su paciente para tener una idea global de su salud en el área que le compete. Un perfil biológico nutricional es un desarrollo que hemos hecho para saber justamente todas las respuestas a esas preguntas a través de un histograma en la que valoramos los diferentes terrenos del organismo: el terreno de carencia de ácido graso, el terreno de utilización de la glucosa, al que le llamamos hipoglucémico, el terreno de acidez y de desmineralización del cuerpo, el estrés, la ansiedad, las conductas alimentarias incorrectas, inadecuadas y demás, van acidificando el cuerpo. Esa especie de acidosis metabólica es la que genera muchísimo de los problemas de salud, sobre todo de los que cursan con dolor. Entonces medimos ese grado de acidificación con el histograma, tomamos también el terreno neurodistónico, es decir, cómo está esa autopista que comunica tu cerebro con tus intestinos. Es decir, ¿se están generando los neurotransmisores que necesitas o realmente hay mucho peaje ahí para pagar y realmente todo esto lo pagamos en salud? Ese sería el terreno neurodistónico. Luego tenemos un terreno que es vasopolítico, que tiene que ver con el terreno de la absorción, es decir, de cuál es la composición de la microflora intestinal, de cuál es la salud que tienen las bacterias atróficas, es decir, las bacterias buenas, qué nivel de absorción tenemos, porque muchas veces tendemos a pensar o a creer que somos lo que comemos. Y aunque no es no vamos a negarlo como tal, digamos, la frase no es del todo incorrecta, es muy matizable. Realmente somos lo que absorbemos, porque uno come, pero también desecha. Y uno es aquello que le nutre. Y a uno le nutre en un entorno, a otro en otro, y por eso yo muchas veces pongo en conferencias este mismo ejemplo. Sienta mejor un plato de calidad nutricional escasa en buena compañía que un plato de excelencia proteica, por ejemplo, en una compañía que nos disgusta. Es decir, ahí el componente emocional es claramente visible.
Entonces, digamos que un perfil biológico nutricional lo que hace es reunir una batería de preguntas que tienen que ver con todos esos terrenos, a nivel emocional, a nivel nutricional y a nivel bioquímico, para ver cuál es el terreno que requiere mayor atención y en qué grados hay que atenderlos, cómo se pueden abordar dentro de un receteo, como el que estamos hablando, ¿no? Psico-osteo-nutricional. Esa es la aportación que podemos hacer online. ¿Por qué? Porque eso sí se puede realizar a través de cualquier plataforma de las que utilizamos hoy en día, y nosotros tenemos las dos vertientes abiertas. El paciente presencial, aquí en el Centro de Osteopatía, que está en Cata de Gorgos, que cualquiera lo puede consultar, luego José Andrés dirá la web y el teléfono, pero también tenemos la posibilidad, y de hecho lo estamos haciendo, de atender consultantes que son, en nuestro caso, de Latinoamérica, porque bueno, el lenguaje común, el castellano, ¿no?, nos ayuda a los tres. Entonces lo estamos haciendo a través de plataformas en las que primero hacemos un perfil biológico nutricional, detectamos cuáles son los terrenos que están en desequilibrio, y entonces es cuando corresponde a los otros compañeros ir ayudando en ese proceso. Doctor Priore, en general la necesidad de asistencia psicológica de una persona suele estar más relacionada, o quizás por partes iguales, con su momento vital particular, o más bien con cómo fue estructurando esa persona, lo que podríamos llamar su cultura psicológica, sus hábitos mentales y emocionales desde que nació hasta ese punto. Nosotros en una visión integral de abordaje de lo patológico, normalmente es diferente a lo que es una asistencia psicológica en un consultorio solamente psicológico, que eso no es esto. Esto es un acompañamiento más pedagógico, más educativo, y desde ahí la psicología, respecto de la dolencia con la cual las personas aparecen. Por eso nosotros tratamos el estrés crónico, problemas fibromiálgicos y patologías concretas a partir normalmente del dolor. Y el acompañamiento y la presencia en el equipo de mi parte, digamos, es la posibilidad de la toma de conciencia, de un proceso de aprendizaje. Estamos utilizando mindfulness, estamos utilizando yoga, estamos utilizando todas las alternativas de acompañar el proceso médico, de ir saliendo, de ir transformándose y de ir... no es lo mismo que una asistencia en un consultorio solamente psicológico, de lo cual yo creo, y volvemos a repetir el mismo concepto. Estamos hablando de que en todos los casos debiera de haber esta integralidad. Que el otro es un trabajo que, bueno, la misma sociedad se ha ido generando. Pero el verdadero trabajo de transformación y de recomposición y de reseteo, como decimos, es un trabajo integral. No puede quedar una parte sin la otra. No puedo yo hablarle a una persona de la alimentación sin hablarle de esta parte nutricional, relacional y psicológica que decimos. Pero en ningún momento yo vi la psicología de una persona caminando por ahí, a diferencia de su cuerpo. O sea, somos cuerpo y está integrada en un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que duele avisando, y que ese aviso es camino de la recuperación. No hay que ver a la enfermedad como una enemiga y esto transformar la salud y la enfermedad y la relación paciente-médico como una relación de guerra. Esa visión hay que quitarla urgente y hay que volver a una visión pacífica, una visión serena. No estamos combatiendo nada. Lo que estamos haciendo es intentando que esa persona vuelva a un camino de salud. Como dijo el doctor recién, tenemos el pasaporte de la salud según podamos escoger, pero para escoger hay que tener la libertad de elegir, y para elegir hay que tener conciencia. Y ahí está el trabajo, quizás más de mi aporte, ¿no es cierto? El hacer una intervención no psicológica clásica, sino una posibilidad de que esa persona crezca en conciencia, crezca en la posibilidad de saber elegir mejor, para que estas dos vertientes médicas también se integren hacia la salud, ¿no es cierto?, hacia el bienestar. Doctor Blay Aloy, ¿puede ser que alguna vez ocurra que llegue algún paciente, algún consultante con un diagnóstico, ya sea erróneo o incompleto? Sí, si puede, claro.
Claro que puede. La medicina en realidad no, 2 por 2 no son 4. Pero sí que concretamente sí que tenemos en cuenta todos los factores en los cuales ha venido el paciente y lo que buscamos es acompañar al paciente. Queremos decir que no quiere decir que termina la consulta, se marcha y no le llevamos al seguimiento. El problema de hoy es que el paciente se ha quedado en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale de una consulta, sale de un hospital, se queda en la calle, literalmente. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlo para ver las partes que más necesita atender. Y por eso mismo, nosotros lo que hacemos es vincularlo y relacionarlo y, de alguna forma, que ellos se den cuenta y sean responsables de lo que están haciendo. Porque nosotros devolvemos la responsabilidad al paciente de estar vivos. No es nuestra responsabilidad, porque la vida no la damos nosotros. Nosotros lo que hacemos es el aporte para que ellos puedan, en lo que no conocen, que puedan restablecerlo. Y eso es lo que estamos ayudando para que no se queden en la calle desprovistos y decir, bueno, yo ya he solucionado mi problema X, pues digamos el dental, ¿no? Van al dentista y ahora pero hay otros factores que influyen sobre el organismo. Entonces lo que hacemos es que todas esas áreas en las cuales se puede quedar o asignaturas pendientes de la salud en el paciente, asesorarlo, darle lo que necesita y darle las notas adecuadas para que pueda hacer su cambio y volver a esa salud completa en la cual es evidente y claro que lo restablecen. Y a eso es donde queremos acompañar al paciente, a que llegue a ese punto, no simplemente yo he cumplido con mi área especialista y ya está. Ese es el problema de hoy y eso es lo que queremos resolver. ¿En qué contribuye cada una de sus especialidades con algo tan trascendente como optimizar, algo de lo cual se viene hablando más o menos bastante, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico? Bueno, nosotros en el área de la epigenética biomédica, si te animas a desplazar un poquito la cámara y acompañarme, trabajamos con escáneres de bioresonancia fotónica vibracional, analizamos el cabello de nuestros pacientes en un laboratorio de Hamburgo, en Alemania. ¿Para qué? Para tener un perfil completo del estado de nutrición celular. Que aquí, digamos, se podría describir en áreas gráficas. Este es un folleto un flyer de publicidad, pero que describe muy bien lo que es la epigenética. Es decir, la epigenética en este campo de interdisciplina, lo que aporta justamente es, a través de un estudio de 4 hebras de cabello, un perfil de nutrición celular completa en cuanto a vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, es decir, síntesis de las proteínas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, cuánto nos afecta un móvil, cuánto nos afecta una antena, cuánto nos afecta el hecho de que en las proximidades de nuestro hogar haya una antena de 5G, cuánto nos afecta la contaminación del aire, del agua, es decir, sacamos químicos, sacamos hidrocarburos, sacamos aditivos de la industria alimentaria. Los aditivos tienen que entenderse como lo que son, sustancias que se añaden a un alimento para conferirle propiedades que el alimento no tenía per se o para mejorar las existentes, por ejemplo un colorante. No, pero que sea un colorante no necesariamente significa que sea natural, la mayoría son sintéticos porque son más económicos y realmente son perjudiciales para la salud. Entonces nuestro trabajo es decirle a nuestro paciente cuáles son los alimentos que tiene que evitar, cuáles son los hábitos alimentarios que tiene que evitar y cuáles tiene que promocionar en salud, qué nutrientes le faltan. Hoy por hoy es muy común que las personas tomen lo que sea, toman colágeno porque se pone de moda. Mi trabajo dentro de este proyecto interdisciplinar es decir, bueno, ¿usted necesita colágeno realmente? ¿O usted necesita azufre especialmente? Por eso hago un estudio de nutrición celular, que luego lo puedo medir con herramientas de resonancia, si se quiere, para ir viendo cuál es la compatibilidad del tratamiento con la evolución. Pero pues, si vamos a poner un ejemplo, aquí el doctor Blay, por ejemplo, y yo también solemos recomendar un producto, ¿no? Que es MSM, metilsulfonilmetano, azufre orgánico, digamos. Excelente para el sistema osteoarticular y osteomuscular. Excelente si se necesita. Es un nutriente más de la arquitectura del hueso. Muchas veces tendemos a pensar que necesitamos azufre o que necesitamos magnesio.
A lo mejor no necesitamos ninguno de los dos, a lo mejor el problema lo tenemos en el silicio. Ese es mi trabajo, eso es bioquímica nutricional, hacer nutrición celular personalizada para poder dirigirme al doctor Blay y decirle, doctor, estos son los parámetros nutricionales de este paciente, esto necesita y esto no, esto que está consumiendo no. Y también para dirigirme al doctor Américo y decirle, ¿sabes que dentro de su bioquímica hay una hipersecreción de cortisol o hay una secreción insuficiente de oxitocina? Entonces eso lo podrá trabajar él muchísimo mejor que yo. Doctor Priore, ¿cómo se vincula la psicología con el sistema inmunológico? Intentamos desde esa ayuda que es fundamental de la medición de lo que corresponde para cada uno y no de generalizar modas como suele hacerse. Entonces colaboramos para que todo el organismo funcione en el equilibrio que llamamos, ¿no? En ese sentido tenemos, y hemos resaltado mucho la interdisciplinariedad, hemos resaltado mucho nuestro aspecto complementario de ambas especialidades, y quiero resaltar el aspecto online, que hoy tenemos recién el doctor Martín hizo hincapié en lo tecnológico, también lo tecnológico para llegar a personas que atendemos en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y en distintos lugares de Europa y de habla hispana, lógicamente. Tenemos herramientas muy eficaces hoy para lograr el equilibrio que genera un sistema inmunológico fortalecido. Hemos incorporado hace unos años en la ciencia psicológica el término de resiliencia. Lo hemos traído de la física, lo hemos traído de la fortaleza de los materiales. Y sabemos que esa fortaleza a nivel interno existe desde la buena gestión de las emociones, desde el poder nombrar las emociones, porque hay un analfabetismo emocional muy grande. El crecimiento y el equilibrio en el favorecimiento de la afectividad humana, cosa que venimos trabajando desde estos procesos psicoeducativos con una intensidad muy fuerte, porque tenemos un gran impacto racionalista en estos 2 siglos anteriores, y este impacto racionalista generó un desequilibrio en la balanza afectivo-racional muy grande, y esto lo trabajamos desde la neurociencia en cuanto al equilibrio entre el sistema límbico y el sistema prefrontal-frontal. Entonces, no queriendo meterme en ámbitos fisiológicos, sí necesitamos integrarlos y sí necesitamos el equilibrio. Por eso vuelvo al concepto de equilibrio afectivo, emocional, de equilibrio a nivel en el eje hipotalámico hipoficiario, que es lo que también trabajamos conjuntamente, porque en el nivel osteomuscular, porque en realidad está todo vinculado, y cuando las personas estamos estresadas estamos mal en todo sentido. A mí me gusta mucho cuando las personas expresamos: ¿y cómo te sentís mal? Entonces, claro, nosotros normalmente empezamos a tratar de decodificar ese mal, pero en realidad está muy bien expresado porque es complementario, ¿no? Entonces las personas se sienten mal en todo sentido. Bueno, ¿qué te viene pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás viviendo este último tiempo? Y mira, me separé, o mira, tuve el fallecimiento de tal persona cercana a mí, persona que yo amaba y ya no está, etcétera, etcétera, las circunstancias que en la vida vamos teniendo. Y que eso genere el gran desequilibrio a nivel personal completo, y entonces ahí le pueden doler los huesitos, y ahí pueden empezar a doler los músculos, y ahí empiezo a comer mal, y me nutro mal, y empiezo a consumir más harinas, y empiezan los vicios de los cuales podría el doctor Sanz hablar mal, y los vicios posturales. Entonces, yo creo que todos somos pacientes, y lo más interesante es cuando cada uno de nosotros, los profesionales de la salud, nos sentimos que nunca nos debemos dejar
de alejar del lugar, del locus, decimos nosotros, del paciente. Nosotros también somos pacientes, nosotros también somos humanos, y entonces es bueno que cada tanto nos duela algo como para recordarnos que no estamos distantes a la persona que tenemos enfrente y busca nuestra ayuda, porque simplemente es la ayuda para la recuperación de ese organismo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces esto lo capta la gente, y entonces busca esta integralidad de trabajo conjunto, y que ahora tenemos esta posibilidad de hacerlo incluso de manera online. Entonces, claro que podemos recuperar a la persona y equilibrar el sistema inmunológico, que era tu pregunta. Lo equilibramos desde la complementariedad de la integralidad de nuestras disciplinas, ¿no? En esa integralidad que ya el organismo humano supremo ya lo tiene. Y eso me parece que es fundamental de lo que nosotros, del encuentro nuestro y del trabajo conjunto nuestro, ¿no? Y es de lo que estamos muy contentos, ¿no?, de poder ofrecer, creo, ¿no? Claro, Entonces, Eso está bien. y agradecemos a la vida que nos haya juntado y nos haya... Sí que es verdad. O sea, unimos pero no dividimos. Claro. Doctor Blay Aloy, ¿algún concepto sobre la posible, que sabemos que es real, correspondencia entre el sistema osteomuscular y el sistema inmunológico? Sí, dentro del sistema inmunológico sabemos muy bien que lo que entiende todo el mundo, lo que es la baja de defensas, la facilidad que pueda tener de que cualquier tipo de virus o de cualquier tipo de alteración bacteriológica pueda invadirnos y nos pueda generar una enfermedad y nos pueda alterar y poder llegar hasta la muerte. Entonces, en el área especialmente de el área osteomuscular y del sistema nervioso, que son los tres vertientes dentro de lo que es la parte física que más influimos, principalmente lo que hace es buscar, primeramente, saber que en el momento que el cuerpo simétricamente está equilibrado, lo máximo posible, conseguimos que el trabajo de cada articulación cumpla bien su función y los nervios vayan también incluso hacia el cerebro adecuadamente. Quiere decir que todo nuestro cuerpo es responsable de que nuestro cerebro trabaje correctamente en su estabilidad. Por eso mismo, dentro de lo que es la medicina osteopática, busco que la postura y las articulaciones estén bien y no estén pinzadas. Porque en el momento en que esté pinzado, no sé si se ve, pero se pinza un nervio, a partir de ahí es cuando trabaja menos su función orgánica, muscular, circulatoria y venosa de esa área. Entonces se dificulta y genera alteraciones. Entonces, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan, si en el área cervical, que es un área muy común de muchas personas que sufren alteraciones de espasmos muscular, y más ahora con tantos nervios, tanta inseguridad y tanta alteración pues se contrae de tal forma que dificulta la circulación sanguínea cerebral y altera todo el sistema nervioso, en el cual las defensas también bajan, y más otros factores que puedan influir más cotidianos, pero principalmente en el momento que se comprimen. Por eso hemos tenido ahora, con toda la pandemia, hemos tenido muchos pacientes con falta de vitalidad, porque justamente se contrae tan fuertemente el área de la conexión cervical con el cerebro que paraliza prácticamente el organismo. Por eso mismo lo que concretamente en mi trabajo consiste en descomprimir, devolver la funcionalidad del organismo y que pueda ayudar a que ese sistema inmune se vitalice y que consigamos una salud más íntegra. Y ese es el enfoque, buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio, tengo un juguetito aquí, lo que lo podemos ver, y si lo puede enfocar, verá que es importante de que nuestro mantenimiento, por muchos movimientos que podamos tener, podamos conseguir ese equilibrio y mantenerlo todo el tiempo posible para que podamos tener una vida equilibrada. Muchas gracias. Muy bien, doctores Martina Sanza, Américo Priore y José Andrés Blay Aloy, ¿algún concepto final acerca de la clínica medicina multidisciplinar holística? Bueno, yo voy a hacer un pequeño epígrafe respecto del sistema inmunológico para complementar un poco lo interesante que han aportado mis dos compañeros.
Si yo tuviera que, aunque me dedico a nutrición personalizada y celular, pero si tuviera que dejar, digamos, 3 tips, 3 consejos para todos los amigos de la Caja de Pandora que nos están escuchando, el primero sería que tomen el sol, importantísimo, la vitamina E para el sistema inmunológico. El segundo es que se ocupen más y se preocupen menos. De la salud hay que ocuparse, porque es una herramienta de poder y la gestión depende exclusivamente de nosotros. Y respecto a la alimentación, tiene que ser sana, natural y variada. Más allá de la personalización que luego nosotros podamos aportar aquí. Es decir, hay que aprender a vivir en coherencia con lo que somos. Somos energía, somos sol, somos movimiento. Así que postura erguida, emoción positiva, sol y buena comida. Agrego en la misma línea justamente somos parte de la naturaleza, ¿no? Y como parte de la naturaleza, vivir en unión con ella. Tiempos que tenemos que dedicarles o bien a subir un poquito la montaña, hacer senderismo, que lo hacemos, meternos dentro del agua o en una piscina o si es posible en el mar, tratar de estar en contacto con la hierba, con los vegetales, con los animales también. Esta unión de nuestra vida corporal con la vida de la naturaleza es fundamental. Es fundamental aspirar y nutrirnos de esta naturaleza y tener tiempos para nosotros. En una visión muy productivista que vivimos de la vida, pero es casi normal que nos enfermemos. O sea, quizá lo mejor que nos pueda pasar para poder volver a la naturaleza y volver a ese equilibrio que estaba señalando muy gráficamente el doctor Blay. Y yo creo que también agregaría una última cosa, sin querer alargar demasiado esto, pero que surge de lo que nosotros vivimos a diario con los pacientes, y es el tema del humor. Yo creo que tenemos que desmitificar tantas cosas de esa idea de que somos más guay, somos más importantes, viviendo en esa preocupación que comentaba recién el doctor Asanza. Ocuparnos del trabajo, de los hijos, de la vida, sí, fantástico, pero vivir en tensión de preocupación con el mismo nivel todo, como si todo realmente fuera una catástrofe, ¿no? Una visión catastrófica y bélica de todo, la verdad que no merece la pena vivir así, ¿no es cierto? O sea, vamos a invitar a todo el que nos esté escuchando, en principio a nosotros, a vivir con humor, con alegría, esta fiesta de la vida. Decía, no, doctor, la vida es una fiesta, imagínese lo que a mí me pasa, y empezamos ya con la visión catastrofista, ¿no? Y sí, nos pasa a todos, pero cuidado que lo que nos pasa es algo que pasa, que circula, y que si yo puedo ser consciente de que lo que me sucede es para bien, para poder entrar en el otro escaloncito, en la otra vertiente, en la otra etapa, que es mejorar. ¿Para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? Para vivir mejor, pero tengo que descubrir cómo hago para vivir mejor, y en eso estamos. Creo que eso, y hay mucho humor, vivir la vida con alegría, me parece que es fundamental eso, porque nuestros huesitos, ¿no, doctor? Nuestra musculatura se mueve, la danza, el volver a vivir, ¿no? Si no es un... Claro que sí. Yo, bueno, a los pacientes cuando vienen, lo primero que utilizo es el chiste. Claro. El chiste para ellos y para mí. Claro. Si nos ponemos dramáticos, pues no nos vamos a coger en serio lo que tienen, pero hay que también tener humor, como la psicología está hablando, como el doctor está diciendo, y es importante tener ciertos factores que se dejan a un lado y que sabemos muy bien que dan muy buen resultado, ¿sí? En relación a lo que se está comentando, por añadir algo más, especialmente lo que es referente a la postura. La postura es muy importante. Sabemos muy bien ahora que todo es satélites, espacial, tecnología, etcétera. Pero sabemos muy bien que el efecto gravitacional de nuestro organismo tiene un efecto sobre nuestra salud.
O sea, la salud, nosotros, porque he tenido que estudiar también qué es lo que ocurre con los astronautas que viven, que pueden estar un cierto tiempo y su envejecimiento que ocurre en el espacio. Pero, ¿qué es lo que ocurre también para los que normalmente no hacen nada dentro del estado gravitacional de nuestro organismo aquí en la Tierra? Entonces, claro, si dejamos que nuestro organismo se vaya envejeciendo y que vaya cada vez más traído por la Tierra, van a salir más dolor y más áreas del cuerpo que van a estar mal, en mala situación. Por eso es importante de que cada órgano, cada parte de nuestro ser esté equilibrado lo mejor posible para que ese efecto gravitacional, cómo resolverlo sin tener que ir al espacio ni tampoco tener no necesitamos tampoco dedicarle tanto tiempo a un estado que pueda restablecer nuestro equilibrio. Y para eso se aconseja pues, el ejercicio, también el sol, también nadar, también nutrirse, beber suficientemente líquidos y así sucesivamente todo lo que la naturaleza nos ha aportado siempre. El ser humano no ha nacido hace 4 días, ni la medicina tampoco. Entonces debemos de rescatar lo mejor del pasado y llevarlo al presente para que nuestro futuro sea mejor. Así de simple. Muchas gracias. Animarnos a vivir bien. Nos animamos a vivir bien y nos animamos nosotros a tratar de vivir bien. Así es. Y es lo que... Yo también pienso lo mismo que mis compañeros. Además podemos vivir con el dolor, pero no tenemos que vivir en sufrimiento. No es lo mismo. No es lo mismo padecer dolor que sufrir. Sí, ese es el punto. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Doctores José Andrés Blay Aloy, Américo Priore, Martín Azanza Pellerino, gracias por esta entrevista y por esta propuesta, por esta realidad superadora, que es la Clínica de Medicina Multidisciplinar Holística en Gata de Gorjos, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, ciencia conectada a la salud y al bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.